Buenas tardes a todos. En primer lugar quisiera agradecer por la invitación a esta jornada de sorgo 2020 a la gente de IPB Semilla y NUCI. Estaremos hablando de las claves para una correcta elección de un híbrido, ya sea para grano, silo o pastoreo directo. Voy a comenzar un poco esta charla hablando de mi trabajo, ya casi 22 años en investigación, viendo al cultivo de sorgo en diferentes ambientes 2 veces al año. Y en lo que respecta a mi trabajo, debo contarles que nuestros mejores avances surgieron cuando tuvimos los objetivos claros. Por eso creo que para empezar a hablar de la elección de los materiales, el primer punto que debemos tener en cuenta es un objetivo claro. ¿Por qué motivo lo digo? Porque a diferencia de muchos de los otros cultivos, el sorgo se caracteriza por una alta variabilidad en estructuras y rasgos. Cuando hablo de estructuras, hablo de plantas que tienen 80 centímetros, que están preparadas para la producción de granos, y plantas de aproximadamente 3 metros de altura, que a veces se utilizan para biomasa o para alta producción de forraje. En el caso de los rasgos, puedo hablar de diferentes rasgos como son sorgos con taninos y sin taninos, plantas con nervadura seca, planta con nervadura jugosa, planta con nervadura BMR, planta con nervadura no BMR. Estas diferencias en el cambio de estructuras y rasgos de la planta pueden ser positivas para algunos objetivos y negativas para otros, por lo que si no tenemos claro el objetivo, difícilmente podamos hacer una buena elección del material. Comencemos con los sorgos graníferos, donde nuestro principal objetivo es maximizar la producción de grano. Seguramente a muchos de ustedes vendrá rápidamente a la cabeza una primera pregunta, el tema de los doble propósitos. Yo les voy a proponer que nos enfoquemos primero en nuestro objetivo de producción de grano y van a ver que seguramente después de entender la elección del material, ustedes mismos van a poder responder esta pregunta. No voy a detenerme sobre las principales ventajas del cultivo de sorgo, que ya todos las sabemos, su resistencia al estrés hídrico y térmico, y también todos sabemos de la eficiencia del sorgo para la utilización de agua. Para la elección del material granífero, la mayor consideración para maximizar nuestro objetivo de producción de grano, considero que es el ciclo del cultivo. Puede ser blanco, puede ser waxy, puede ser resistente a pulgón, a herbicida. Podemos encontrar distintos rasgos que demande el productor, pero para maximizar el rendimiento debo entender bien lo que es el ciclo. Entonces, en este punto quiero describirle a qué llamamos nosotros ciclos cortos, ciclos largos y ciclos intermedios. Supongamos que estamos en una siembra donde las temperaturas son óptimas, aproximadamente sería principios de noviembre, en donde tenemos un suelo ya con 18 o 20 grados y sabemos que después de la posiembra no vamos a tener una caída drástica de temperatura. En este punto yo debo observar el tema de los días a floración después de esta siembra y nosotros consideramos los ciclos cortos, aquellos materiales que tienen menos de 55 días, los ciclos intermedios, aquellos materiales que tienen entre 55 y 67 días, y los ciclos largos cuando pasamos esos 67 días. Y en este punto voy a remarcar que vamos a encontrar siempre algunos grises, donde veremos materiales que florecen en 55 o 56 días y bueno, teóricamente no vamos a saber dónde ubicarlos, si intermedios o cortos. El punto importante aquí es tener en claro, no si es intermedio, si es corto o si es largo, es tener en claro que de no ubicar un material que florece entre 72 y 75 días como un ciclo intermedio. ¿Por qué lo digo esto? Porque normalmente en el mercado encontramos algunas situaciones en donde al material que se vende se lo identifica como intermedio y en realidad es un material de ciclo largo. Cuando veamos ahora las siguientes diapositivas van a ver por qué yo traté de aclarar el tema de los distintos ciclos. Bien, terminada la aclaración de los ciclos, creo que el otro punto a entender es el periodo crítico de requerimiento de agua. Como la mayoría de los cultivos, la demanda principal de agua se encuentra cerca de la floración, aunque una de las mayores diferencias comparado con otro cultivo es que esta demanda es muy importante antes de la floración y cae rápidamente después del inicio de la floración. Sobre todo si lo comparamos con maíz, que es la gráfica que vamos a ver a continuación. Bien, acá vemos ahora la gráfica de requerimiento de agua del maíz, donde nos muestra que, a diferencia del sorgo, el máximo requerimiento comienza a inicios de floración y se mantiene casi hasta el final del ciclo.
Si bien nosotros en el breeding tenemos como objetivo lograr híbridos de alta performance de rendimiento con una resistencia a alta sequía, el manejo del productor juega un papel muy importante a la hora de seleccionar el híbrido para lograr esa máxima cantidad. Y por qué no agregarle a este objetivo no solo la cantidad, sino la calidad a la hora de cosechar. Esta estrategia de manejo de la cual estoy hablando se basa principalmente en la elección del ciclo del cultivo, el ciclo del híbrido, de acuerdo a la fecha de siembra. Hablamos de los ciclos y requerimientos de agua, vamos a ver ahora cómo hacer para maximizar los rendimientos de los distintos ciclos de acuerdo a la fecha de siembra. Para ello he dividido la fecha de siembra en 3 periodos. Un periodo que va del 10 de octubre al 10 de noviembre, fechas de siembras tempranas, del 10 de noviembre al 20 de diciembre, fechas de siembras intermedias, y del 20 de diciembre en adelante, fechas de siembras tardías. Con esto no estoy diciendo que un sorgo sembrado el 10 de octubre se va a comportar igual que un sorgo sembrado el 9 de noviembre. Simplemente lo que quiero mostrar es qué va pasando con los distintos ciclos a medida que vamos retrasando la fecha de siembra. En el gráfico, en la parte superior, tenemos los meses subdivididos en 3 etapas cada mes y marqué en rojo el mes de enero, que es el que estadísticamente tenemos el mayor riesgo de faltante de agua o estrés térmico. Dentro de los distintos ciclos están marcados los estados: vegetativos en verde, inicio de floración, plena floración, fin de floración, llenado de grano y cosecha. Y con una estrella les marqué el periodo crítico donde caería cada uno de los distintos ciclos. Esta primera fecha de siembra temprana se caracteriza por tener normalmente una caída de las temperaturas luego de la siembra. Por eso vemos que la mayoría de los ciclos retrasa un poco la fecha de floración, que no es por el ciclo en sí de cada uno de los híbridos. Simplemente ese retraso se traslada por el retraso en la emergencia. Por eso todos los ciclos se ven un poquito más estirados, pero normalmente es por ese retraso, por tener temperaturas bajas y ese primer retraso de la emergencia. Algunos puntos destacados para tener en cuenta en esta fecha de siembra es la mejor fecha para lograr potenciales de rendimiento. Entonces aquí podríamos decir que los ciclos largos son los que tienen mayor probabilidad de lograr un potencial alto y estratégicamente serían los ciclos a sembrar. Otro punto a destacar es el mayor riesgo de escape de malezas, porque como tenemos fechas muy tempranas, todas las malezas que están en el campo no están emergidas, entonces seguramente va a ser importante acá utilizar alguna tecnología de herbicidas en donde me pueda ayudar, ya que por ejemplo los nuevos sorgos con resistencia a herbicidas tienen buena residualidad, aplicar un preemergente y cubrirme de ese problema de emergencia después de la postsiembra con las lluvias primaverales. El otro punto a tener en cuenta, tener en cuenta el tema del riesgo de implantación, con lo cual sería importante ajustar un poquito el tema de densidades, previendo de que podemos tener una posible pérdida de planta, puede ser por encostramiento, por demorar tanto en la salida, y de esta forma evitar quedarnos con pocas plantas. Se libera la parte favorable de esta fecha de siembra, es que se libera rápidamente el lote y que hay una mayor disponibilidad de maquinarias a la hora de cosechar, porque normalmente no coincido con el periodo de cosecha de lo que son los otros cultivos importantes como son la soja y el maíz. Entramos en una segunda fecha de siembra donde las temperaturas al momento de la implantación son más estables, logrando emergencias rápidas. Esta segunda fecha de siembra es la que debemos prestar atención porque es donde normalmente se siembran los sorgos. Vemos que los ciclos largos empiezan a tener un inconveniente, ya que encajamos el periodo crítico en el mes en donde estadísticamente tenemos mayor riesgo de déficit hídrico o altas temperaturas. En este caso, los ciclos intermedios con buen potencial de rendimiento serían los aconsejados para utilizar en estas fechas de siembras intermedias. Volvemos a marcar, estas temperaturas nos permiten una rápida implantación. Tenemos más herramientas para el control de maleza, porque las sucesivas lluvias que se dan entre octubre y noviembre
levantando la temperatura ya logramos la emergencia total de la mayoría de las malezas y entonces puedo hacer una mejor aplicación y conocer mejor qué es lo que me está viniendo en el lote. Por último, también la disponibilidad de maquinarias, cuando hablamos de ciclos largos, empieza a ser un problema, ya que empieza a encajar en el mismo periodo que se empiezan a cosechar los maíces tempranos. Bien, entramos ahora en el último periodo de fechas de siembra, 20 de diciembre en adelante, en donde vemos que todos los ciclos tienen un menor riesgo de encajar con su periodo crítico dentro del mes en donde tenemos menor cantidad de lluvias y altas temperaturas. Con un perfil medianamente cargado, todos los ciclos pasarán este mes en su estado vegetativo, que es donde menos requerimiento de agua tienen, y en años normales comenzarán a recibir lluvia los primeros días de febrero para cubrir esa demanda del periodo crítico. El principal problema en estas fechas de siembra son en el caso de los ciclos largos y los ciclos intermedios. Sabemos bien que en esta fecha de siembra las temperaturas comienzan a caer, teniendo días más cortos, entonces el movimiento de los fotoasimilados al grano cada vez es menor. Esto hace que comience un retraso en el llenado de grano que coincide con un periodo en donde hay alta humedad ambiente y muchas lluvias, provocando en muchos casos la pérdida de calidad. En este caso, el ciclo corto sería el que más encaja dentro de esta fecha de siembra. ¿Por qué? Porque en esta situación el ciclo le permite hacer un llenado de grano en un momento en donde las temperaturas todavía se mantienen relativamente altas, terminando correctamente el ciclo sin necesidad de aplicar un desecante, o en muchos casos he visto que hasta se espera una primera helada para poder hacer que baje la humedad del grano. Si bien los ciclos cortos tienen un potencial menor a lo que son los ciclos intermedios y largos, nosotros no vemos que se pueda lograr una diferencia significativa utilizando ese potencial de los intermedios y largos, sobre todo por el tema del llenado de grano. Sabemos entonces que con los ciclos cortos vamos a lograr un buen rendimiento, pero por sobre todas las cosas lo que vamos a lograr, que es fundamental, es el tema del llenado y la terminación del grano que nos va a otorgar la calidad necesaria. Algunos puntos que caracterizan estas fechas de siembras es el periodo de siembra con altos riesgos que afectan rendimiento y calidad de grano, una rápida implantación. Sabemos que en esas fechas de diciembre ya tenemos altas temperaturas, vemos con una semilla con buena energía germinativa, tenemos emergencias muy rápidas. Acá también otra vez tenemos buenas herramientas para el control porque ya sabemos qué malezas podemos tener en el lote y digamos dirigir un poquito más el tema de qué tipo de herbicidas utilizar. Y aquí sí empieza a ser un poco complicado el tema de la demanda de maquinarias por otros cultivos, ya que en todos los casos, ciclos cortos, intermedios y largos, vamos a entrar a competir con los cultivos de soja y maíz y se va a complicar un poco el tema de maquinarias. Bien, haciendo un resumen del manejo de los ciclos y fechas de siembra, podemos decir que en la primera fecha de siembra o fechas de siembra temprana, donde tenemos la máxima posibilidad de obtener rendimientos, en este caso los ciclos largos serían una excelente opción para maximizar ese potencial de rendimiento obteniendo buena calidad, sin descartar la opción de los ciclos intermedios, que sabemos muy bien que cuando nos vamos a áreas marginales, esa posibilidad de obtener un máximo rendimiento se reduce un poco y el intermedio en ese caso tiene una mejor adaptación a este tipo de situaciones. Pasando a la segunda fecha de siembra, ya el ciclo intermedio es la opción más indicada. Obviamente podemos sembrar todos los ciclos, pero el ciclo intermedio sería la opción más indicada para lograr el máximo potencial de rendimiento y logrando también la calidad del grano. En la última fecha de siembra, aquí es donde ya tenemos una situación en donde empezamos con los ciclos intermedios y los ciclos largos a tener una situación complicada en el llenado de grano por las bajas temperaturas, incluso por la calidad que se logra, porque ese llenado se va estirando y vamos exponiendo el grano a un periodo de alta humedad y lluvias. Los ciclos cortos serían la opción indicada para lograr un potencial de rendimiento no muy alto, pero en realidad terminando muy bien el grano, logrando la calidad necesaria para tener una buena cosecha de sorgo.
Ya hablamos entonces de cómo maximizar el rendimiento de grano. Veamos ahora cuáles son los distintos rasgos de calidad del grano de sorgo que me van a permitir elegir qué tipo de grano quiero de acuerdo a mi objetivo. Si hablo de calidad, el primer factor que va a cambiar la calidad del grano de sorgo como alimento, bueno, obviamente son los taninos. Los taninos son compuestos polifenólicos que se encuentran en la testa por debajo del pericarpio, y dentro de los taninos tenemos dos grandes grupos: los taninos condensados y los taninos hidrolizables. En muchas bibliografías los taninos condensados se los considera como efecto positivo para quienes los consumen por su capacidad antioxidante. Bueno, obviamente eso es bueno cuando yo estoy hablando de consumo humano. Entonces, si mi objetivo de calidad de grano es utilizarlo para dietas, para armar dietas para humanos, en donde quiero buscar ese efecto positivo para la salud, bueno, obviamente que la opción de un sorgo con tanino va a ser la más correcta. Ahora bien, la situación se torna un poquito más negativa cuando la intención es armar dietas para animales, en donde sobre todo los monogástricos se ven mucho más afectados. ¿Por qué? Porque estos taninos tienen una alta capacidad de unirse a las proteínas, incluso generando inhibición de algunas enzimas que actúan en el proceso de digestión, sobre todo en la digestión de los carbohidratos. Como consejo, definir el objetivo, sentarse con un nutricionista y elegir cuál es de los materiales de acuerdo a su objetivo, alimentación humana o alimentación para monogástricos, qué tipo de sorgo en este tipo de calidad de taninos encaja más para cada uno de esos objetivos elegidos. Bien, antes de seguir con la segunda diapositiva de calidad de grano, me gustaría aclarar, para que no haya confusión, que cuando hablé recién del tema de los taninos para alimentación humana, me estoy refiriendo a uno de los objetivos del uso del sorgo con taninos condensados, más enfocado a los beneficios que generan los taninos en el tema de salud, utilizados como antioxidantes para reducción de formación de tumores y ese tipo de cosas. No quise decir bajo ningún punto de vista que para la alimentación humana se utilizan sorgos con taninos condensados. Al contrario, la mayoría de los sorgos que se utilizan para la producción de harina para consumo humano, obviamente son sorgos blancos en su mayoría, y también algunos rojos, pero en los dos casos, son sin taninos condensados. Aclarado este punto, para seguir entonces con el tema de calidad, vamos a ver la clasificación de los sorgos de acuerdo a la cantidad de taninos. Y normalmente es frecuente escuchar en la calle que muchas veces se refieren a sorgo alto tanino, sorgo bajo tanino, sorgo tanino cero, o también digamos, se los nombra de varias formas. Para entender mejor esto, debemos tener bien claro una sola cosa: que cuando hablamos de características antinutritivas, automáticamente estamos hablando de los taninos condensados. Y de ahí vamos a entender mejor cómo hacer la división de los sorgos de acuerdo al contenido de taninos. ¿Por qué digo esto? Porque en la clasificación esta de los sorgos con taninos, o de acuerdo a la cantidad de taninos, se la utiliza normalmente haciendo la medición con el método Folin-Denis. El método Folin-Denis tiene tres rangos de contenidos de taninos, y el primer rango, que se denomina tipo 1 o bajos taninos, también nombrado bajo tanino, son aquellos materiales que tienen menos de 0,4% de taninos. Entonces, si nosotros decimos tiene 0,1, estaríamos diciendo, pero tiene taninos. No, en realidad esos taninos que tienen pueden ser taninos hidrolizables, pero bajo ningún punto de vista un sorgo que está en el tipo 1 o bajo tanino nunca va a tener taninos condensados. En la segunda categoría, que son los materiales que se encuentran en la medición del método Folin-Denis de 0,4 a 0,8, también llamados tipo 2 o medios en tanino, estos materiales tienen taninos condensados, ya son diferentes del tipo 1, tienen taninos condensados, pero solo en la testa. Y por último tenemos los tipo 3, o también nombrados como alto tanino, que superan el 0,8%, y son los materiales que tienen taninos no solo en la testa, sino también en el pericarpio. La confusión que normalmente ocurre en el mercado es que se denomina a los sorgos de tanino medio como bajo tanino. Por este motivo existe otro método de detección, que es el método de blanqueo, que lo que hace es simplemente decolorar
el pericarpio de la semilla, se utiliza lavandina para esta decoloración y de esta forma poder ver si está o no la presencia de la testa. En este caso, al observar la presencia de la testa, me estaría marcando que el sorgo está dentro de estos dos grupos. Puede ser con mucho tanino condensado o con un poquito menos de tanino condensado, pero estaría en estos dos grupos. Pero si no tiene testa, la única opción sería esta clasificación, que es sin taninos condensados. Este es un método muy fácil y sencillo para separar los materiales con y sin taninos condensados, que sería la división más importante para definir nuestro objetivo de calidad. Vamos a ver ahora la composición del grano de sorgo para ver cómo influye el tamaño del grano dentro de la calidad. El grano de sorgo tiene en su composición un 8% de pericarpio, un 10% de germen y un 82% de endosperma. Obviamente que al aumentar el tamaño de grano, lo que estoy haciendo es reducir el porcentaje de pericarpio que tengo dentro del grano de sorgo. Para que ustedes tengan una idea, en comparación con el maíz tiene de un 5 a un 6% de pericarpio. Esa es la razón por la cual, eso lo vamos a ver en la diapositiva siguiente, es la razón por la cual la digestibilidad del grano de maíz se mantiene en una matriz un poco más alta que la del grano de sorgo. Entonces, cuando nosotros estemos trabajando o eligiendo nuestro material para lograr la máxima calidad, es importante también ver el tamaño de grano, que nos va a permitir estar siempre en un nivel de digestibilidad mayor que si tenemos granos chicos, por el porcentaje de pericarpio que estamos teniendo en el volumen. No quiero decir con esto que es el único indicador que afecta el tema de la digestibilidad del grano. Por supuesto que los distintos endospermas y los distintos tipos de pericarpio también influyen sobre la mayor o menor digestibilidad. Pero tener un mayor tamaño de grano definitivamente me va a dar esa posibilidad de tener una mejor digestibilidad dentro del grano de sorgo. Bueno, acá quisiera hacer la comparación para que ustedes vean la diferencia que hay en digestibilidades dentro de lo que es sorgo y dentro de lo que es maíz. Los datos que ustedes ven acá, del 72 al 83%, está tomado del ensayo hecho con 10 híbridos. Se buscó el híbrido que menor digestibilidad tenía, fue el 72%, y el sorgo con mayor digestibilidad, que fue del 83%, comparándolo con 10 diferentes híbridos de maíz, en donde encontramos que la menor digestibilidad fue del 82% y la mayor digestibilidad fue del 85%. Fíjense que con 10 maíces diferentes la variación en la digestibilidad del grano es mucho menor, por eso yo atribuyo un poco el hecho de que cuando seleccionemos tratemos de buscar materiales, si buscamos calidad y buscamos alta digestibilidad, tratemos de buscar materiales con granos más grandes para lograr acercarse al máximo posible a la digestibilidad que tiene un grano de maíz. Bueno, veamos ahora la elección de los materiales hileros. Contarles un poco que en todos estos años de investigación, la verdad que el concepto de los hileros ha cambiado muchísimo. En un primer momento se hablaba de buscar siempre volumen, después se agregó el volumen con alta calidad, el tema de los BMRs, después no, que era mejor hacer un aporte de grano. Bueno, la realidad es que la respuesta a todas estas preguntas de cuál es el mejor híbrido hilero no la tiene nada más que el mismo productor. ¿Por qué? Porque deberíamos elegir el material de acuerdo a la categoría de animal que quiero alimentar. No es lo mismo alimentar una vaca de ordeña que una vaca seca, no es lo mismo alimentar una vaca de cría que un novillo en engorde. Las categorías altas me van a demandar más calidad para maximizar la eficiencia de producción, y las categorías bajas seguramente me van a demandar más un silo para generar volumen, y de esa forma bajar un poco o al máximo posible el costo de producción y así ser más eficiente en el sistema. Por esta razón creo que la mejor forma de aconsejarles a ustedes la elección de un silero es simplemente mostrarles los beneficios de cada uno de los productos que se encuentran en el mercado. En el mercado encontramos 4 tipos de productos. Primero los graníferos. Vamos a hablar del tema de cuál sería la mejor forma de generar un sorgo con un gran aporte de grano. Después vamos a hablar un poquito de los doble propósito también,
que es la discusión de que se habla que dan gran aporte de grano y a la vez puedo hacer silo. Después vamos a hablar de los sileros, estos sileros altos, que se llaman también azucarados, donde aportan una buena cantidad de fibra. Y por último, de los fotosensibles, que son, en realidad no nos aportan nada de grano, simplemente es todo fibra, ya que la inducción de la floración es muy tardía y no alcanza a cerrar el ciclo. Bueno, empezamos con el tema de los sileros graníferos. Yo acá quiero destacar que muchos de los sorgos que en el mercado se llaman doble propósito, en realidad terminan siendo graníferos de ciclos largos. Cuando yo elijo ese tipo de materiales, de graníferos de ciclos largos, en realidad estoy eligiendo un material que tiene, como dije siempre, los ciclos largos más de 67 días a floración, entre 72 y 78 días, y lo que estoy buscando en esta situación es buscar a través del aporte del grano la calidad, aumentar la calidad del silo. Es muy importante cuando tomamos esa decisión de utilizar el grano para aumentar la calidad del silo, de que el aporte de grano dentro del silo sea aproximadamente del 50%. La razón por la cual hablo sobre este tema del 50% es que justamente al tener más cantidad de grano dentro del volumen que se va a picar, tenemos más posibilidad de que ese grano sea procesado. Por otro lado, tener en cuenta el tema del tamaño del grano. ¿Por qué? Porque un poquito más grande, cuanto más grande sea el grano, también tengo más probabilidades de lograr el procesado del material y poder así aprovecharlo mejor con el animal. El problema de estos materiales es la alta dependencia del manejo en fechas de siembra. Como vimos al principio, en la optimización del tema del rendimiento del grano en los sorgos, las fechas más potables para lograr ese máximo rendimiento son las fechas tempranas. Por lo tanto, esa ventana de siembra es muy corta y si no hacemos la siembra en ese periodo, posiblemente al retrasar la fecha de siembra, este objetivo de lograr la calidad a partir del grano cada vez vaya teniendo más problemas. Es una limitada producción de materia seca total si no se logran alto rendimiento de grano. ¿Por qué? Porque son materiales preparados para la producción de grano, por lo tanto tienen entrenudos cortos, son plantas más bajas, a pesar de que siempre se busca la planta alta. Cuando nosotros entramos en un estrés hídrico en estos ciclos largos, lo que ocurre es que se acortan los entrenudos, se pierde rendimiento y normalmente caemos bastante en lo que es el rendimiento de materia seca por hectárea e incluso también, como dependemos mucho del grano para la calidad, se nos cae también la calidad del silo. La recomendación mía cuando estamos pensando en hacer un gran aporte de grano es utilizar materiales que no tengan más de 72 a 75 días a floración, entonces voy a tener más posibilidades de lograr ese 50% de aporte de grano y cubrir ese objetivo que estoy buscando de aumentar la calidad a partir del grano. Vamos a hablar ahora de los doble propósitos. Aquí es donde empezamos un poco a poner en confusión nuestro objetivo, porque estamos hablando de hacer el silo o cosechar el grano, y en realidad estos materiales son eficientes más para la producción de silo que para la producción de grano, porque estos materiales, específicamente los que llaman doble propósito, fíjense que yo puse la categoría graníferos para ensilar. Yo cuando hablo de doble propósito, creo que la gente siempre se refirió a los materiales que tienen más de 85 días a floración con un ciclo muy largo, que normalmente se siembran, entran en un estrés hídrico, se retiene la planta, o sea, deja de crecer y espera las lluvias pasadas el verano para generar más volumen de materia seca y luego picarse. Bueno, ese tipo de ciclo, que es un ciclo muy largo, se los denominó doble propósito y en realidad vino un poco a cubrir ese problema que tenían los sorgos sileros altos de vuelco. Entonces, ¿qué se está logrando con estos materiales? Se está logrando mantener un buen volumen de materia seca en el rendimiento por hectárea,
pero en realidad la eficiencia de producción de grano es mucho menor simplemente por el largo del ciclo. Normalmente cuando se siembran estos materiales en octubre se puede lograr un buen volumen de rendimiento, no tan alto como lo que podríamos lograr con un material ciclo largo o ciclo intermedio, pero el volumen general de planta entera sí es mucho más interesante de lo que nos puede aportar un granífero o un granífero largo o un granífero intermedio. Entonces, el material está, como decía, aporta un 35 o un 40% de grano en el silo, está asociado a ciclos muy tardíos, con floraciones por encima de los 85-90 días desde la siembra. Tiene un largo periodo de ocupación del lote, muy corta ventana de siembra si se quiere lograr un mayor rendimiento, o sea, vamos a tener que ir a siembras muy tempranas y cruzar los dedos para no atravesar o que no se nos meta la floración mucho dentro del periodo crítico. Y por otro lado, sí tienen un bajo riesgo de vuelco y una mayor variación en el rendimiento de materia seca total si lo comparamos con los sileros altos. ¿Por qué? Porque a pesar de tener esa resistencia al vuelco, la diferencia con esos hileros que estoy hablando es que acortamos los entrenudos. Mantenemos un ciclo largo, pero acortamos los entrenudos. Ese acorte de entrenudo es la ineficiencia que voy a tener en producción de materia seca porque tengo menos cantidad de tallo aportando en el silo. Pasamos a ver ahora lo que serían los materiales hileros. Acá ya estoy hablando de una planta que tiene aproximadamente unos 2,80 metros, 3 metros y algunas veces superior. Y esa reducción del porcentaje de grano dentro de la planta está dado porque el material ya tiene un alto aporte de fibra que proviene a través del tallo. Estos materiales están asociados a ciclos muy tardíos, con floraciones por encima de los 85-90 días, como el anterior que hablábamos de doble propósito, obviamente también largo periodo de ocupación del lote y un alto riesgo de vuelco. Hay una menor variación del rendimiento total de la materia seca, justamente porque el volumen del rendimiento en el silo está dado por el tallo y la hoja y no tanto por el grano. Y una muy corta ventana de siembra si se quiere tratar de lograr un poquito más de rendimiento de grano. En el caso de los materiales, de estos materiales transformados a BMR, siempre se mantiene un buen volumen y calidad de silo. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil producir fibra que producir grano. Y si esa fibra encima la tenemos transformada a BMR, normalmente vamos a lograr buena cantidad y buena calidad en nuestro silo. Como dije, el único inconveniente es el problema de vuelco, pero si el productor alcanza a entender el manejo de estos materiales, por ahí puede sacar una cuota de ventaja en el tema de cosechar todos los años buena cantidad y calidad. Por último, vamos a hablar de los materiales fotosensitivos, materiales que no tienen aporte de grano al silo debido a que su inducción a floración se produce cuando el día tiene menos de 12 horas 20 de luz. Esto estamos hablando allá cerca de principios de otoño. Un largo periodo de ocupación del lote, una menor variación en el rendimiento de la materia seca debido a que estos materiales al mantenerse vegetativo durante todo el verano van aprovechando el agua de lluvia que va cayendo y la van transformando en materia seca, pero a su vez tienen esa desventaja de que si lo queremos ensilar tenemos un alto porcentaje de agua dentro del silo y el ensilado de planta directa va a ser un poco complicado porque ese volumen de agua que estamos metiendo en el silo seguramente no me va a generar una buena fermentación del silo. Entonces, normalmente estos materiales necesitan hacer un prioreado para la confección del silo, pero lo que sí nos aseguran es que durante todo su ciclo van a dar una alta producción de materia seca. Bueno, con esto cerraríamos la parte de la selección de materiales sileros, perdón. Quiero volver a aclarar lo mismo que dije antes. Acá tienen la definición de cada uno de los distintos tipos de materiales que se pueden utilizar para silo. Lo que deberíamos hacer es definir el objetivo del silo que necesita el productor para la categoría de animal que va a alimentar y así seleccionar
ya sea un tipo granífero porque quiero más grano, un tipo doble propósito BMR porque tengo problemas de vuelco, y cubrir el objetivo que estoy buscando en lo que respecta a la producción de silo. Entramos ahora en la última parte de la charla, que es la selección de sorgo forrajero para pastoreo directo. Y en este punto quisiera discutir un poco, antes de comenzar, el objetivo que yo tengo en la producción de sorgo para forraje con la cosecha con animales. O sea, no es lo mismo sembrar un sorgo forrajero en donde yo voy a utilizar una máquina para picar ese sorgo y darle de comer a los animales, que en muchos casos se lo ven los feedlots, que sembrar un sorgo forrajero y largar los animales a pastorear. ¿Cuál es la principal diferencia? Que si yo voy con una máquina y pico, puedo cortar todo ese material y dárselo mezclado al animal, y el animal va a consumir incluso mucho más el tallo de la planta. En el caso que estoy utilizando el animal en la cosecha en el lote, la selección del animal va a hacer que tenga mucho más pérdida en el caso de que la planta entre en floración. Entonces, como la mayoría del sorgo forrajero que se utiliza en Sudamérica se hace con cosecha a partir de animales, porque se hace pastoreo directo, yo me voy a enfocar en este objetivo, en la selección de un material para ser lo más eficiente posible en la cosecha con animales, aproximadamente a los 40-45 días después de la siembra, para empezar el pastoreo. Bien, veamos ahora cuáles son los tipos de materiales que podemos encontrar en el mercado para cubrir este objetivo de producción de forraje para pastoreo directo. Primero voy a hablar de los ciclos, materiales forrajeros de ciclo corto. Básicamente son todos los materiales que encontramos en el mercado. Es un cruzamiento de sorgo bicolor por Sudan, que en realidad tiene una floración bastante corta, entre 55 y 60 días, dependiendo de la fecha de siembra. Y si bien tengo un crecimiento muy explosivo del material, el problema que tienen estos materiales es que al tener un ciclo tan corto, la ventana de pastoreo para aprovechar el máximo el rendimiento de este material es muy corta. Y cuando empiezan a formar el tallo y empiezan a encañar para la floración, se genera mucha pérdida del material. Los forrajeros de maduración tardía son materiales que en síntesis lo que se hizo es el mismo cruzamiento, nada más que se utiliza un material de un ciclo más largo. Estiramos el ciclo entre unos 15 y 20 días, y lo que estamos haciendo aquí es agregar más hojas al material y por ende aumentar la ventana de pastoreo para generar un mejor aprovechamiento del forraje cuando utilizo el animal para la cosecha de este forraje. Por último, los fotosensibles, que sí son los materiales que están generando un impacto bastante interesante en el reemplazo de estos materiales de ciclo corto, porque el productor empieza a darse cuenta de que realmente estos materiales son más difíciles que se pasen, tengo una mayor ventana de pastoreo, por lo tanto un mejor aprovechamiento del forraje cuando estoy hablando de cosechas de forraje en pastoreo directo con los animales. Ya vimos entonces las opciones de los distintos híbridos que tenemos para este objetivo de obtención de forraje para pastoreo directo. Quiero mostrarles también que para lograr maximizar este objetivo de forraje es muy importante tener en cuenta el tema de la población que estoy sembrando, o la cantidad de semillas por hectárea que estoy tirando en los sorgos forrajeros. Nosotros hicimos un ensayo que voy a mostrar a continuación en Sunchales, en donde comparamos distintos materiales, convencionales no BMR, convencionales BMR, fotosensibles no BMR, fotosensibles BMR y materiales Sudan en distintas densidades de siembra, para ver cómo se comportaban los materiales aumentando la cantidad de kilos por hectárea. Bueno, el ensayo de población de sorgo forrajero lo trabajamos con tres tipos de densidades: una densidad baja de 6 kilos, una densidad óptima de 12 kilos por hectárea y una densidad muy alta de 30 kilos por hectárea. Un poco la idea era ver cómo se comportaban los distintos materiales
en las distintas densidades y determinar cuál hubiera sido la densidad ideal o si realmente la óptima, que es más o menos lo que tira el productor por hectárea de sorgo forrajero, es la que corresponde para maximizar el rendimiento. Hicimos dos cortes, el primer corte y luego el rebrote, y ahora vamos a pasar a ver los resultados. Bien, antes de pasar a la gráfica de resultados, me gustaría mostrarles un poco estas fotos en donde pueden ver que en la implantación de las distintas densidades, estamos hablando del mismo material. En la foto esta de abajo ustedes pueden ver la implantación, cómo se iba implantando el sorgo con una densidad de 30 kilos y arriba con la densidad baja de 6 kilos. A su derecha van a ver también el rebrote de la densidad alta y el rebrote de una densidad baja. Era muy sencillo nosotros cuando caminábamos en ensayo ya detectar que los materiales con densidades altas iban a tener un resultado seguramente con mayor rendimiento de materia seca, porque es muy corto el periodo que tiene el material para expresar su rendimiento. Y lo otro que quisiera destacar también en esta foto, que fíjense que la cobertura del entresurco cuando trabajamos en densidades altas se hace mucho más rápido, lo que ayuda mucho al tema de evitar un poco el tema de riesgo de malezas. Vamos a empezar entonces con la gráfica del primer corte, donde podemos ver el rendimiento de materia seca en la coordenada vertical y las diferentes densidades de siembra en la coordenada horizontal. Baja con 6 kilos, óptima, que llamamos óptima a 12 kilos porque es lo que en promedio siembra un productor, y una muy alta de 30 kilos por hectárea. En cada una de las densidades están representadas en las barras los distintos materiales, sudan en color azul, rosado para los fotosensitivos no BMR, gris para los fotosensitivos BMR, verde para los materiales convencionales no BMR y amarillo para los materiales convencionales BMR. Vemos que cuando pasamos de una densidad de 6 kilogramos por hectárea a una de 12 kilogramos por hectárea, el único que muestra diferencias significativas es el material Sudan, que está marcado con una estrella sobre la barra en el gráfico. Cuando pasamos de densidades óptimas de 12 kilogramos por hectárea a 30 kilogramos por hectárea, todos los materiales están mostrando diferencias significativas en rendimiento de materia seca. Esto nos estaría indicando que deberíamos aumentar la densidad de 12 kilogramos, tal vez no a 30 kilogramos, ya que nos faltaría un ensayo para definir cuál es el óptimo de densidad entre los 12 y los 30, pero no tenemos duda que el aumento de esa densidad de 12 kilos nos va a permitir lograr un mayor rendimiento cuando hablamos de lograr máxima eficiencia en pastoreos a 40-45 días después de la siembra. Por último, y para terminar la gráfica del rebrote, la medición del rebrote más o menos la hicimos a los 35 días, en donde podemos ver que no hay diferencias significativas dentro de los materiales para las distintas fechas de siembra. Esta situación seguramente se debe a que al cortar los materiales comienzo a todo de cero, pero con un sistema radicular ya desarrollado, lo que le permite emitir gran cantidad de mascollos y compensar así en cierta forma la faltante de plantas. Un punto que es importante tener en cuenta en este ensayo es que la medición del primer corte se hace con corte de machete y no con animales. Por lo tanto, en el ensayo no está incluida la variable de pisoteo que genera una pérdida de plantas. Estimo que si incluiríamos esta variable de pisoteo, posiblemente las densidades altas tengan la mejor performance en el rebrote, porque si bien todos tendrían una pérdida similar de plantas, seguramente las densidades altas quedarían con una mayor población por tener mayor cantidad de plantas al inicio, y por ende seguramente se podría lograr una pequeña diferencia de rendimiento de rebrote. Como conclusión de la selección de los materiales para pastoreo a los 40-45 días de la siembra con animales, mi recomendación sería utilizar materiales fotosensibles
con una densidad que sea un poco mayor a los 12 kilogramos por hectárea. Bien, acá terminamos con la presentación. Quiero nuevamente agradecer la invitación a la charla. Espero no haberlos aburrido. La verdad que es un poco difícil meter tanta información en un corto tiempo. Y bueno, los espero con las preguntas para seguir hablando un ratito más de esto, que es realmente una pasión para mí, que es el sorgo. Muchísimas gracias.